aumento de los casos de meningitis, las autoridades de salud pública insisten en acudir de inmediato a consultar ante la aparición de los primeros síntomas. También advierten que una mala medicación podría empeorar al paciente. Dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y deshidratación, además de irritabilidad y somnolencia en los niños más pequeños, son los síntomas que indican la posible presencia de un cuadro de meningitis. Las autoridades sanitarias insisten en la consulta precoz, ya que en la mayoría de los casos se trata de cuadros virales para los cuales los antibióticos no están indicados y tampoco existe vacunas para prevenirlos. Como dijimos, este virus tiene la característica de que se transmite a través de las secreciones como la saliva, secreciones respiratorias, es eliminado por las heces, por lo tanto la transmisión es por contacto con superficies contaminadas que pueden darse tanto al compartir utensilios o al tocar superficies contaminadas. En las últimas 3 semanas se presentó un aumento llamativo en el número de casos confirmados y sospechosos, y en el año ya son 304 los casos confirmados, 177 de ellos virales, 55 bacterianos y 52 como probables bacterianos. Principalmente son de Cordillera, de Asunción y Central, ¿verdad? Tenemos notificaciones aisladas de otras regiones, pero estos 3 departamentos son los más afectados. En cuanto al tratamiento que se da a los casos a nivel educativo, los profesionales de la salud aseguran que no existe necesidad de tomar medidas como fumigaciones, cuarentenas o el cierre de las instituciones, pues aseguran que estas acciones no tienen efecto alguno sobre los potenciales virus causantes.